Hoy vamos a analizar el ETF SMH, el principal ETF de semiconductores. Los semiconductores están en el centro del desarrollo de la inteligencia artificial y hoy revisaremos su estructura, su riesgo, su rendimiento y sus costos. El propósito de este video no es darte una recomendación para comprar o no ningún instrumento financiero, sino más bien tiene propósitos educacionales para que puedas, como inversionista, comprender de mejor manera los productos disponibles en el mercado. Empecemos. El ETF SMH de VanEck tiene una UM de 77,2 billones de dólares. Este es el monto total invertido. Tiene un costo de 0,35% y una tasa de dividendo del 0,17%. Algo muy importante es que su concentración, es decir, los 10 principales holdings o las 10 principales empresas, representan un 70% del fondo. Es un fondo con una alta concentración. Este fondo invierte prácticamente un 100% en acciones, representa a un sector de la economía e invierte en empresas de 4 países. Revisemos en más detalle la estructura de este ETF. Invierte un 100% en el sector de tecnología. Revisemos ahora los 10 principales holdings o 10 principales empresas. Como pueden ver, existe una concentración bastante importante como Nvidia y Taiwan Semiconductores, que representan un 17,75% y un 9,19%, lo que representa casi un 28% del total del ETF. Esto significa una alta concentración. Revisemos ahora la concentración geográfica. Un 82% de las empresas de este ETF son de Estados Unidos, luego un 10% de Taiwán, un 7% de Holanda y una asignación muy pequeña a Singapur. Revisemos las métricas de riesgo de este ETF. En primer lugar, la volatilidad a 5 años es un 36,28%. Tiene un beta de 2,31 y un Sharpe ratio de 0,72. Preguntémosle a nuestro asistente qué significan estas métricas de riesgo. El beta de 2,31 significa que SMH es más del doble de sensible que el mercado. Si el S&P 500 sube o baja un 1%, este ETF de semiconductores tiende a moverse un 2,31% en la misma dirección. Es como un amplificador de las rachas del mercado. Potencia las ganancias en las alzas, pero también acelera las pérdidas cuando baja. Esto encaja perfecto con el sector tecnológico, que suele reaccionar con mucha intensidad a los cambios de ánimo de los inversionistas. Revisemos ahora cómo interpretar el Sharpe ratio. El Sharpe ratio mide cuánto retorno extra recibes por cada unidad de volatilidad que aguantas. El 0,72 de SMH indica que, aunque el ETF explotó más de un 300% en 5 años, su brutal volatilidad del 36% reduce la recompensa por riesgo a un nivel modesto. Es el típico activo que paga bien, pero te exige estómago de acero. Revisemos ahora el máximo drawdown o la pérdida máxima histórica en un periodo de tiempo, en este caso 5 años. El máximo drawdown fue en octubre de 2022 y alcanzó un 40,60% de pérdida. Esto es muy importante para los inversionistas, entender cuál es la potencial máxima pérdida que podría enfrentar en un escenario negativo. Otras métricas importantes de riesgo, el VAR al 95% a un año es de menos 3,87% y el VAR 95% a 5 años es menos 3,75%. ¿Qué significa el VAR? El VAR de 95% de menos 3,75 significa que en un día cualquiera hay un 95% de probabilidad de que SMH no pierda más de ese 3,75%. Solo en el 5% de los casos más extremos la caída sería mayor. Dado que es un ETF de semiconductores con una volatilidad del 36% y un beta de 2,31%, este dato confirma que incluso sus movimientos diarios normales son muy pronunciados comparados con el mercado en general. Analicemos ahora el rendimiento histórico de este fondo. En lo que va corrido del año, lleva prácticamente un 39%. En un año, un 75,66%. Y a 5 años, un 306%. Y en lo que va corrido del mes, lleva una caída de 16,4%.
claramente está en un periodo de corrección. Revisemos ahora el gráfico de precios para tener una idea visual del rendimiento de este fondo. Desde el 2023, con el surgimiento de la inteligencia artificial, la tendencia de este ETF ha sido claramente al alza, ya que la industria de semiconductores está en el centro del desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, en este último mes está en una fase de corrección severa. Analicemos ahora la estructura de costo. Como pueden ver acá, la comisión de este ETF es de un 0,35%. El promedio de la categoría es un 0,45% y los ETF de bajo costo están al 0,09%, por lo que este ETF tiene un costo más competitivo que su categoría y a la vez con un costo razonable comparado con los ETF de bajo costo. Comparemos ahora SMH con SPY, que representa el S&P 500, con QQQ, que representa el Nasdaq, y SOX, que es otro ETF de semiconductores con una estructura diferente. Partamos por el rendimiento. En lo que va corrido del año, ha sido altísimo en comparación con el S&P 500, que ha rendido un 8%, y el QQQ, que ha rendido un 9%. En un año, también se puede ver esta gran diferencia de rentabilidad de un 73% y un 91% contra 17 y 18%. El mismo patrón se puede ver tanto a 3 años como a 5 años. Es decir, la industria de los semiconductores le ha ganado por lejos en rendimiento al mercado en general. Revisemos ahora las medidas de riesgo. Como pueden ver en todas las métricas, volatilidad, máximo drawdown, VAR 95% y el beta confirman de que el ETF SMH de semiconductores es considerablemente más riesgoso que el S&P 500 y el Nasdaq. Por otra parte, el Sharpe Ratio muestra una mejor relación riesgo-retorno con un 0,72 en comparación con un 0,56, 0,47 y 0,57 con el ETF competidor SOX. En resumen, el ETF SMH es un ETF con alta concentración, alto rendimiento, pero muy alto riesgo, que no es para todo tipo de inversionista. Si estás pensando en invertir en este ETF, ¿qué proporción de tu portfolio le asignarías considerando su perfil? Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Cada semana estaremos analizando diferentes ETF. Deja en los comentarios qué ETF te gustaría que analizáramos en detalle y lo pondremos en la lista. Nos vemos el próximo video.